lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Muy bien, amigos, ya por un asunto de tiempo vamos a arrancar esta conversación con nuestro ilustre y querido amigo, el profesor Miguel Fontán, fino analista político. Miguel, un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Mingo, buenos días. Buenos días a tu audiencia. Gracias por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes. Hay muchas cosas, Miguel, que Marilia lo estaba comentando ahorita. Qué bueno que tenemos a Miguel Fontán para conversar. Y yo les estaba diciendo a los muchachos antes de comenzar el programa que anoche, un poco tarde, me llegaron unos trabajos de unos alumnos precisamente de la Escuela Política de la Universidad Central de Venezuela. No solamente me daban la noticia de lo ocurrido, sino que me pasaron unos resultados preliminares de unos trabajos de encuestas de campos que están haciendo ellos desde hace 4 meses. Y a mí me sorprendió sobremanera que uno de los aspectos que estaban evaluando, ¿tú sabes cuál es el político más popular hoy en día en Venezuela? El político más popular se llama Hugo Chávez. Hugo Chávez se llama el político más popular que hay en Venezuela. Guaidó, se lo estaba comentando a Marilia, que hace 2 años llegó a un 65-67% de aceptación, de popularidad, de credibilidad, etcétera. No llega al 15%, está entre 12 y 15%. Maduro ronda el 17-18%. El resto de los políticos, tanto del régimen como de la oposición, no llegan juntos sumados a 5%. Por ejemplo, en las oposiciones, María Corina, Leopoldo López, Falcón, no sé, la lista era grande, pero no llegan a 5%. Entonces, yo quisiera un comentario inicial tuyo sobre esto, y por supuesto, tú como docente, como profesor, como hombre de letras, de palabra, de cultura, me imagino que tienes una reflexión para compartir con nuestro auditorio de lo ocurrido en la Universidad Central ayer. Pero quisiera que te refirieras inicialmente a esto que yo les estaba mencionando a los muchachos. Bueno, en este momento no estoy dando clase, Mingo, pero te voy a dar mi opinión como ciudadano que entiende la importancia de la academia para poder vencer las limitaciones cívicas que toda persona tiene desde que nace hasta que se hace un ciudadano, ¿no? El problema es que para el régimen, voy a empezar con lo último, el problema es que para el régimen las universidades son un estorbo, a pesar de que el régimen bastante que se benefició de las universidades, sobre todo las universidades públicas, porque allí formó los cuadros que quiso. Las universidades públicas, y eso es parte de lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que analizar como tolerancia, fueron formadores de cuadros de esta revolución, ¿ok? No olvidemos aquellos 911 firmantes por un asesino que ya en la época donde se firmó ya era un asesino consumado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, uno no sabe si efectivamente fue un accidente, un nefasto accidente, o fue algo deliberado y quizás nunca se sepa, ¿no? Y en un ecosistema criminal como este, pues ambas cosas a veces buscar la causa es inútil porque las consecuencias son nefastas y casi imposibles de recuperar, ¿no? Porque imagínate tú, la UCB tiene bomberos voluntarios y siempre por lo menos en la época que uno era estudiante, pues siempre eran una referencia. Una referencia, claro. Y resulta que hoy en día ni siquiera tienen agua para apagar ese incendio, ¿no? Entonces es muy lamentable la situación que lo promueve, pero la situación que deja, ¿no? Porque ya las universidades vienen golpeadas desde el salario de sus docentes.
Por otro lado, lo que me comentabas de la popularidad de Hugo Chávez, bueno, habría que ver qué se estaba midiendo allí, ¿no? Porque por supuesto que si tú hablas del político más recordado, Hugo Chávez será el político más recordado, no creo que por su buena gestión, sino por su legado nefasto de criminalidad y destrucción, ¿no? La historia republicana definitivamente se rompe cuando llega Hugo Chávez y se desdibuja todo lo que es la política a partir de él, ¿no? Y eso fue precisamente también hay un mea culpa que tiene que hacer la sociedad, en tanto fue tolerante ante lo que debería ser intolerante, se dejó chantajear frente a lo que no podía hacer. Por ejemplo, la famosa constituyente nunca estaba prevista en la ley, fue una interpretación de la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso abrió las puertas a una caja de Pandora que, bueno, tenemos los resultados, ¿no? Si tú le dejas a un grupo de mediocres la posibilidad de hacer un pacto social, pero no solo eso, sino que le das cantidad de recursos, le das a disposición una cantidad de recursos enormes y además de eso le das todo el poder, bueno, las cosas no creo que salgan en la forma que los republicanos del Renacimiento hablaban de la prudencia, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que como sociedad hay muchos aprendizajes que tenemos que tener y uno de ellos es precisamente no olvidar la nefasta gestión y el nefasto legado que deja Hugo Chávez, ¿no? Entonces, si el punto es nada más que recordar el político, si es que podemos darle el nombre de político, por supuesto que ese nombre va a estar presente por muchos años porque lo tenemos que recordar como el principal responsable de esta destrucción. Ahora, con lo que hablas de la oposición, pues es normal que eso ocurra porque ya la gente no encuentra en lo político institucional o en lo político de la representación política, encuentra alivio a esta desgracia, ni siquiera encuentra respuestas a esta desgracia, ¿no? Entonces, fíjate, que Guaidó tenga 15% o 12%, más bien creo que tiene de más, porque él debería estar más o menos en el nivel que tú comentabas de todos sumados no llegan a 5. Y que los otros todos sumados no lleguen a 5, pues también es normal, porque ¿cuál es el aporte que han tenido ellos para promover una ruta distinta, más efectiva? Hay algunas, en el caso de María Corina, que tiene un buen diagnóstico, pero tampoco es un diagnóstico especial en el sentido que se le ocurrió solo a ella, es un diagnóstico que muchas personas sensatas vienen diciendo desde hace tiempo, y ella hábilmente adopta ese diagnóstico, pero ¿qué le falta? Bueno, que a la hora de la acción política distintiva terminas plegándote a el régimen el interinato ficticio de Guaidó, ¿no? Entonces tenemos un buen discurso, pero nos falta la acción política que al final es la que puede instrumentar ese maravilloso discurso, ¿no? Entonces, ese es el panorama que tenemos. Yo como te dije en la última vez que estuve en el programa, yo creo que hay que retomar la política, la discusión política, no partidista, la discusión política en tanto axiológica y en tanto los elementos que debe tener en el hogar, porque es la única manera que nosotros podamos ir vislumbrando un camino para salir de esto. Por supuesto que va a tardar, el régimen también tiene problemas, pero no a lo interno, el régimen está a lo interno a sus anchas, tiene su propia oposición, sí, establece sus reglas de juego, sí, dice cuáles son sus condiciones del diálogo, pero sí yo creo que tiene un problema con la agenda global que quiere instrumentar yo le llamo capitalismo totalitario. Hay un término académico que se llama capitalismo inclusivo, que suena más o menos bonito, pero el resultado es totalitario, es decir, yo te voy a dar un poquito de bienestar económico a cambio de tu posibilidad de elegir libremente, y me vas a tener que tener aquí con mis arbitrariedades. Y ese juego no lo sabe jugar el régimen ni su tutela caribeña, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tiene un problema el régimen, pero no por los esfuerzos de la oposición,
La oposición en este momento es absolutamente nula. Como lo he dicho también en otras oportunidades, la oposición es una construcción del propio régimen para tener su propia oposición y en última instancia controlar lo que se le desborda, ¿no? Y eso es lo que ha pasado cuando el régimen ha estado mal, y eso tú lo has comentado en varios programas, llama al diálogo, elecciones, negociación, y ahí otra vez vuelve a agarrar el aire suficiente para normalizar la desgracia. Que yo le comentaba a los muchachos un tuit que tú colocaste y lo resumiste maravillosamente. Lo retomo: el régimen es predecible porque es coherente con su accionar criminal, corrupto y en muchas ocasiones mediocre. Se imponen en la mayoría de los casos por la fuerza, la amenaza o la corrupción, y cuando aún así no pueden, les queda la ayuda del establishment opositor. Y además nosotros invitábamos al auditorio a que nos siguieran con un tuit: cuidado, vuelve la MUD. Y tú nos respondiste, bueno, pues es que la MUD no se ha ido nunca, ¿no? Entonces, fíjate, yo quisiera que tú analizaras la alegría y la euforia de muchos con relación a este detallazo de aceptar la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, que la de hoy no es la misma del 2015, que era lo que hablábamos con Marilia en el Está Circulando del día de hoy. Bueno, a ver, en estética no es la misma, en composición y en contenido es la misma, porque es igual que lo que ha pasado, ¿no? O sea, cuando ellos tienen algún problema, la MUD es la hija de la coordinadora democrática, aquella que no supo contener los primeros intentos los primeros hechos de fraude electoral. Y a partir de ahí lo que hace siempre el seno de la MUD es renovarse, ¿no? Entonces intentaron sacar este frente amplio buscando darle un segundo aire, hacer potable algo que ya estaba contaminado de mediocridad, de corrupción, de cohabitación. Y no pudieron porque la gente, y eso es un logro ciudadano, la gente siguió viendo a la MUD allí, ¿no? Entonces, hoy la MUD lo que hace es, ya no se remoza ella por voluntad propia, sino que es remozada por su gran arquitecto, que es el régimen. Entonces, le habilita la tarjeta, pero con actores visibles distintos, ¿no? Entonces ya no está un Julio Borges allí, ni un Ramos Alup, sino están un grupo que algunos defensores del establishment opositor decidieron darle el nombre de alacranes, pero es que si tú te pones a ver, alacranes son todos. O sea, si tú agarras la categorización, alacranes son todos, porque fíjate, el primer alacrán, vamos a verlo así, de esta última era, es Guaidó. A nosotros no se nos presentaron y nosotros como sociedad salimos en apoyo masivo a un mantra que tenía 3 puntos: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No había terminado el primer año y ya estaban cambiando las 2 últimas, seguían manteniendo la primera. Resulta que ahora ya no está el cese de usurpación y a cambio del cese de usurpación es el cese de sanciones, ¿no? Entonces yo me pregunto, si eso no es ser un traidor a la representación política, al momento político y al rol político que tenía en ese momento que ejecutar, bueno, no sé qué nombre llamarle, ¿no? Entonces, eso siempre ha estado en el seno de la MUD. Si uno ve las declaraciones de su primer secretario, dan vergüenza porque todavía mantiene el tema electoral. Si uno ve lo que se dio en el seno de la MUD, con uno de los que es rectores ahora, que decía que el sistema estaba blindado y que era imposible la trampa, pues uno ya va entendiendo qué era la MUD y para qué servía la MUD. Cuando uno se remonta al 2014, cuando los muchachos, los jóvenes estaban protestando una lucha que era de ellos y que de repente esa MUD que estaba ahí usurpó la parte en conflicto y se fue a negociar en Miraflores con algo que no tenían ellos que ver porque ellos no estaban en la calle, uno entiende para qué sirve la MUD. Y desde ahí uno puede ir haciendo todo una línea de lo que era la MUD. Entonces alguien me podría decir, ojo, pero con la MUD ganamos la asamblea, pero con la MUD también perdimos la asamblea, porque los 2/3 de la asamblea que mayoritariamente se ganaron, nunca se pudieron ejecutar
por acciones de la propia oposición. Y desde allí, desde ese momento que inhabilitaron a esos diputados, nunca la Asamblea ya tuvo el control institucional que debía haber tenido. Y eso no fue solamente por el régimen, porque si nosotros recordamos cuando salió el dictamen del TSJ no reconociendo a la MUD, el régimen inmediatamente, en medio de esas protestas, le clavó otra vez otra Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Y entonces el problema era disolver la Asamblea Nacional Constituyente, que no tenía razón de ser porque no había alcanzado los votos ni era el momento, simplemente era su figura. Sí, Miguel, y así siempre juega el régimen. Entonces, fíjate, Mingo. Pero tengo que interrumpirte un minuto. Vamos a ponerle puntos suspensivos a eso para que lo retomes en la próxima parte, porque tenemos que identificar. Es Miguel Fontán que está con nosotros hoy acá en Por Todos los Medios. En breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Con Mingo. ¿Cómo me gustan mis quesos venezolanos? Los recomiendo porque son nuestros quesos frescos, pues, ¿no? Que ustedes los conocen, pero son mucho más económicos y son mucho más frescos si usted los encarga a Comercializadora Prada. Usted puede hablar de parte nuestra con Wilfredo, con Lucrecia, y puede pedir, por ejemplo, el queso ahumado a leña, o puede pedir el queso arepero telita de Upata, o el queso arepero de mano, o el queso blanco duro para rallar, o el queso merideño, o el clineja fresca, o el queso guayanés de Upata, o el queso mozzarella. Hay un queso que me gusta mucho, que siempre lo encargo, que es Palmizulia, Santa Bárbara. Hay un queso provolone venezolano, el queso telita cachapero también. Tenemos esos quesos tan deliciosos y se los llevan si usted llama a Comercializadora Prada al 0424-120-3562 o este otro 0212-715-3020 de Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Mi amiga Chef Male, que es mi bella genio, nos está invitando, inscríbanse hoy por favor, al 16º taller, que es taller aniversario, online, todo keto, todo low carb, todo gluten free, sourdough cake, postres fermentados con levain. En su Instagram, @chefmale, Male nos mostró ayer, y pueden buscar la tartaleta de crema pastelera y frutos secos, que es la que está mostrando Catherine ahorita, ¿verdad? ¡Wow! Usted aprende a hacer, usted se imagina con la receta de Male, con todos los pasos. Eso va a ser este sábado, 3 de julio. Inscríbanse cuanto antes, amigos. Eso va a ser como a las 10 de la mañana por Instagram Televisión, en @chefmale, horneando amor y salud, en un solo clic. A mí me gusta mucho hablarles porque sé del trabajo profesional de Belab Biodiagnóstica. El perfil COVID en esta época, esto es sumamente importante, amigos, lo que les estoy diciendo. Ese perfil COVID completo, pero además probablemente su médico le mande a hacer interleuquina 6 o determinación cuantitativa anti-SARS-CoV-2. Pero además también estamos haciendo el PCR, real time, en tiempo real. Pero todo esto es previa cita, además si usted quiere que vayamos a tomar la muestra en la casa. 0414-202-2900 de Belab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Me voy a quitar mis lentes porque voy a mostrarles, esto es muy importante, amigos, la protección a los ojos, la protección en los ojos en nuestro lugar de trabajo. Usted tiene que evaluar muy seriamente con qué trabaja usted. Estoy hablando de Produzca. La vista, caramba, hay que cuidarla para verte mejor. Hay que cuidarla por todos los sentidos. Yo creo que la vista es el más preciado de todos, ¿verdad? Bueno, Produzca, desde hace más de 40 años, nos suministra los lentes, esa protección óptica que requerimos en nuestra área de trabajo. Porque es probable que usted en su sitio de trabajo trabaje con rayos ultravioleta o con soldaduras,
con virutas, con salpicaduras químicas, y para eso cuenta con toda la gama de lentes protectores que ofrece Produzca. Póngase en contacto con ellos, cualquier cotización en su Instagram, @produzca.ve o www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Interrumpimos a Miguel Fontán para ir a publicidad y ya estamos retomando el audio que se genera en esta comunicación con Miguel. Miguel, además para que, como te interrumpimos, pero yo les estaba, y nos están recordando lo que yo les mencionaba ayer a Marilia y a Erika. Yo les ponía como ejemplo al técnico de la selección alemana, ¿no? Que Alemania perdió contra Inglaterra, creo que fueron 2-0. Y bueno, el técnico que venía de haber hecho de esa selección, porque el señor estuvo 17 años como técnico de la selección alemana, los llevó hasta un mundial, ¿verdad? E hizo que figuraran muy bien en otras competencias internacionales, pero después de antier, cuando pierden, el tipo se va, pues, ¿no? Mira, no lo pudimos hacer, y yo soy el responsable, dice el tipo, yo soy el responsable, por ende yo renuncio, yo me voy. Que yo les decía, ese acto, qué importante es que lo traslademos a la política aquí en Venezuela, porque, y tú nos puedes dar una clase magistral de esto, la importancia de decir la verdad ante la opinión pública y hacerse responsable de lo que no funcionó. Entonces yo le decía a ella y les ponía el ejemplo, aquí Guaidó ha dicho a los venezolanos que el cese de la usurpación no funcionó, que el mantra aquel que se inventaron no dio pie con bola. Pues no hay ningún político venezolano dice la verdad, sino que se reinventa para continuar en la manguangua. ¿Tú no sientes que es así? Sí, totalmente, Mingo. Fíjate, qué buen ejemplo utiliza. Porque hasta en el fútbol hay costos que tú pagas por los errores, ¿no? Y en Venezuela, lamentablemente, el ciudadano no le ha hecho pagar el costo político a su representación política, o cuando no llena las expectativas, o cuando actúa mediocremente, o cuando actúa con falta de transparencia. Y ese es nuestro error. El técnico alemán, como puede pasar con otro técnico en el fútbol, renuncia preferiblemente antes de verse inmerso en unas críticas que van a pedir su cabeza. Claro. Y eso siempre pasa. O sea, claro. Y lo paradójico de esto es que la política es mucho más importante que el fútbol, y resulta que hasta con la propia selección uno reclama costos por los errores que no reclama en la política. Y lo hablo a nivel general, como sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto, estos políticos o mal llamados políticos se pueden reinventar porque el costo político de sus errores es cero. Entonces, fíjate, tú mencionabas lo de la verdad, ¿no? Y eso, qué bueno que lo mencionas, porque hay una estrategia que siempre ha utilizado la oposición, y también lo ha utilizado mucho un encuestador que ya no está en el país, pero sigue haciendo encuestas preta por tet, que es: yo digo un diagnóstico, digo una verdad que todo el mundo la puede ver. Sobre esa verdad yo monto ahora toda una serie de mentiras. Y como la primera fue verdad, pues es como una patente de corso para que yo todo lo que siga diciendo la gente baje la guardia y lo crea también verdad. Entonces eso es lo que pasa incluso con la MUD, para retomar el tema de antes. O sea, ¿quién no está de acuerdo con que la política se hace mejor y se actúa mejor en unidad? Eso todo el mundo, cualquier persona sensata sabe que cualquier esfuerzo que apunte hacia el bien común requiere unidad y se hace mucho más eficiente. Entonces, ¿qué hicieron ellos?
La propia palabra unidad ya es una verdad. Ahora, ¿dónde está la mentira? Bueno, que tú no puedes tener unidad con aquellos que buscan solamente su beneficio personal, con aquellos que colaboran con el régimen, con aquellos que dicen una cosa delante de las cámaras y hacen otra por detrás, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de lo que fue la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tuvo la mayoría siempre, no logró la mayoría de los 3/4, pero tuvo la mayoría siempre y no fue capaz de ni siquiera configurar el CNE. Y el día que iban a configurar el CNE, los propios diputados rompieron el quórum. Entonces, sí, con esa es la unidad que vamos a salir del régimen, cuando esa unidad siempre ha actuado en favor del régimen. Con esa unidad de la que vamos a salir del régimen cuando los muchachos en el 2014 estaban entregando su vida y su pellejo y de ahí salieron bastantes presos políticos, mientras ellos que no tenían nada que ver en el conflicto se sentaron en Miraflores para normalizar una situación de represión y lograr unos acuerdos que ellos ni siquiera eran parte en ese conflicto. O con esa unidad, con lo que pasó en el 2016, cuando salimos a las calles por 3 meses en una de las protestas cívicas más grandes del continente y más largas, terminaron negociando unas elecciones regionales porque desde allí íbamos a tomar el poder. Con esa unidad, eso no es unidad, o sea, sí, es unidad para la desgracia. Si usted quiere fracasar, vaya con esa unidad. Ahora, en lo particular, y tú lo mencionabas con la reflexión de tu vecina, yo creo que el venezolano ya no tiene tiempo para perder, ya desde hace tiempo no tiene tiempo para perder, pero ahorita menos, en una unidad que lo que busca precisamente es siempre darle oxígeno al régimen, sí, porque imagínate tú, ¿qué hace Juan Guaidó pidiendo la reversión de las sanciones? Si él no tiene parte en eso. Sí, no, y es la cuestión de la representación, o sea, la legitimidad. A veces uno siente, y se lo comentan incluso en la calle, oye, pero es que parece que los políticos venezolanos se creen eternos. Entonces te ponen ejemplo. ¿Cuántas veces Caldera no fue candidato a la presidencia, Mingo? Que hay gente que dice uno de los grandes errores históricos es haber elegido a Caldera en el segundo mandato, como también elegimos a Carlos Andrés Pérez como segundo mandato. Entonces, tú ves a Angela Merkel y Angela Merkel cumple sus periodos, carajo, y se retira de la política, se queda como asesora, a lo mejor en el partido donde milita, pero se va del rol que ya cumplió, ¿vale? Y hay rendición de cuentas, que esa es otra cosa importantísima ante el electorado, ante su gente, ante el país. Mira, esta es mi gestión, aquí está. No, aquí no. Aquí todo es escondido y al mismo tiempo se consideran eternos. Los políticos aquí, a lo mejor Ramos Ayub sale otra vez a ser candidato por Acción Democrática. Por supuesto, es que si no sale no es porque no tenga ganas, si no sale es porque el rechazo es muy grande. O sea, y esa es la importancia que nosotros tenemos que tener frente a lo que es el costo político. Nosotros tenemos que aprender a dejar a los políticos malos y mediocres por fuera. Por supuesto, claro, si lo hacemos ahorita nos vamos a quedar sin oposición en este momento, pero eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos más estorbo, porque lo que hace el establishment opositor ahorita es estorbar. Ojo, no solamente lo hacen los políticos, lo hacen todos los académicos que empiezan a darle sustento a unas elecciones que no van a lograr ni la caída del régimen, ni le van a aumentar los costos políticos al régimen. Miren. No, todo lo contrario. Vamos a ver qué pasa en Nicaragua. ¿Qué es más costo político que lo que está haciendo Ortega en Nicaragua? ¿Y qué está pasando con ese costo político? Ortega está tranquilo. Me vas a decir tú que en Venezuela, cuando ya la oposición, porque antes eran especulaciones, uno decía, no, bueno, es que la oposición es colaboracionista, bueno, dame las pruebas. Bueno, salieron este grupo que las mismas defensores de la oposición llaman los alacranes, que han estado allí, sí, porque ahí nosotros teníamos ay, se me fue el nombre de este adeco, que estaba en representación del CNE, pero ha sido el mismo. Él estando en esa MUD era representante del CNE y después se pasa a este grupo de personas que lo que hizo fue simplemente por acción del régimen dividir esa oposición para el régimen estar con más despreocupado. Vicente Díaz, ¿te refieres? No, Luis Vicente Díaz no. Él estuvo preso.
Él estuvo preso, se me fue ahorita el nombre. Mira, se nos está agotando el tiempo, ya para terminar, Miguel. Tu comentario final, porque que ya estamos en las 9. Mi comentario final es que no caigamos otra vez en el juego de esa unidad. Preguntemos unidad con quién. Si es con unidad con estos mismos que nos engañaron con el mantra del cese, usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, obviemos eso y ni siquiera le prestemos atención. Y lo otro es retomar la discusión política desde el hogar, no partidista, sino axiológica y desde el punto de vista de los elementos que necesita la política para volver a renacer en dignidad. Esa es la escuela. Excelente, querido amigo. Gracias, Miguel Fontán. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes, como siempre. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.